Saludos a todos, mi nombre es Iván Durán y el día de hoy les traigo un tema bastante importante que es cómo realizar una tabla de distribución de frecuencia con la herramienta de Excel. Actualmente estoy cursando el máster en Ciencias Naturales, mención física, y estoy cursando la asignatura de Estadística Descriptiva. Por eso en el día de hoy les traigo cómo realizar una tabla de distribución de frecuencia en Excel. Este es un tema bastante importante en lo que es estudiar estadística descriptiva y que de manera tradicional siempre se resolvía usando lápiz y papel, por lo menos cuando estuve cursando la licenciatura. Ahora en este máster se nos está mostrando cómo realizar esta tabla con la herramienta de Excel para que sea más fácil y sencillo al momento de obtener los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos que se obtuvieron de un experimento en contar el número de flores en plantas de una muestra. Aquí tenemos la cantidad de datos y vamos a determinar con esta herramienta el número de datos, el mínimo, el máximo, y ya luego de obtener estos datos vamos a obtener lo que es la variable, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje de cada uno de estos datos. Entonces, ya que tenemos los datos aquí, lo primero y sencillo es contar la cantidad de variables que tenemos. No es nada más y nada menos que decir Shift es igual y buscamos la herramienta contar. Cuando le damos a contar, con doble clic, seleccionamos en este caso la cantidad de variables, o sea, nuestros números. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Con esta función podemos determinar que la cantidad de datos que tenemos en variables son 50. Entonces, para obtener el mínimo, seguimos el mismo procedimiento. Le damos a Shift 0, que es igual. Seleccionamos y le damos a mínimo. Min, en este caso. Seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y le damos a Enter. De esta forma podemos analizar que el mínimo de los datos que tenemos es el 0. ¿Dónde podemos encontrar el 0? En esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos un 0. Ahora, para obtener el número máximo que tenemos en los datos, le damos a es igual. Max, le damos doble clic. Seleccionamos de nuevo nuestros datos y cerramos el paréntesis. Y tenemos que el número máximo que tenemos en estos datos es el número 10. Ya que sabemos el mínimo y el máximo, vamos a comenzar a detallar la variable. Lo que hacemos es colocamos 0, 2, 3. Y para evitar, claro, tener que escribir estos números uno por uno, en la parte derecha inferior, cuando tenemos esta cruz, arrastramos hacia abajo y tenemos ya la cantidad de variables hasta el número 10. Entonces, para obtener la frecuencia absoluta, en este caso, seguimos el mismo procedimiento explicado anteriormente. Le damos a Shift 0, nos sale la herramienta de igual, y calculamos frecuencia. De esta parte entonces, obteniendo la frecuencia, seleccionamos de nuevo la cantidad de datos. Y ya luego que tenemos entonces la cantidad de datos, seleccionamos en esta parte, le damos a Shift, punto y coma, seleccionamos en esta parte los datos de las variables y cerramos el paréntesis, damos Enter. La razón por la que nos dio 0 aquí fue porque tuvimos un error en cuanto hacemos el cálculo, que en la mayoría de los casos las personas lo cometen. Entonces lo que hacemos es modificamos la fórmula que está aquí, comenzamos de nuevo, pero en este caso haciéndolo de una manera un poco diferente. Seleccionamos el lugar donde van a estar cada uno de los datos, le damos a Shift 0, frecuencia, seleccionamos la cantidad de datos. En esta parte entonces, otra vez, Shift
punto y coma, seleccionamos de nuevo los datos de las variables y en esta parte realizamos una función diferente. Le damos a Control Shift y Enter. Y aquí tenemos entonces la frecuencia absoluta de la cantidad de variables que tenemos. Por esta parte lo que hacemos es que tenemos que en el número 2, en la variable 2, tenemos que se repite 3 veces. Y el número 3 tenemos que se repite 6 veces. Realizando la suma directa de esto podemos entender con la función suma que tenemos una cantidad de datos que es 50. O sea que estamos en lo correcto, ¿verdad? Cuando ya tenemos la frecuencia absoluta, nos toca calcular lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Esta se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, primero tomamos la primera frecuencia absoluta, que es 1, y esta la sumamos más el dato anterior de la frecuencia absoluta, lo cual podemos hacer que es igual a la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta y le damos a Enter. De la misma forma podemos repetir el ejemplo para que no haya confusión y decimos que es igual a la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta. Ya es sencillo, solamente tenemos que arrastrar hacia abajo. Y aquí tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada, que es 50, lo cual indica que vamos por buen camino. Para calcular, en este caso, la frecuencia relativa, seguimos básicamente el mismo procedimiento. La frecuencia relativa consiste en las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentaje. Por ejemplo, podemos hacerlo de la siguiente manera. En este caso, para calcular la frecuencia relativa, debemos de considerar la frecuencia absoluta, lo cual la frecuencia relativa sería el resultado de el número de veces que se repite una variable entre la cantidad de variables, lo que se hace de la siguiente forma. Decimos que es igual a la frecuencia absoluta entre el número de veces que se repiten las variables. En este caso, para fijar la variable 50, le damos a F4 y presionamos Enter. Con esta función de F4 podemos fijar este dato que tenemos aquí para que sea más sencillo obtener lo que es la frecuencia relativa. Y de esta forma solamente en la parte inferior derecha le damos clic y arrastramos hacia abajo. Y ya tenemos lo que es la frecuencia relativa, lo cual la suma de estas frecuencias me da 1 e indica que vamos por buen camino. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, lo que hacemos es el mismo procedimiento que se hizo para obtener la frecuencia absoluta acumulada. Copiamos el primer dato de la frecuencia relativa y sumamos entonces lo que es la frecuencia relativa acumulada más el siguiente dato que es de la frecuencia relativa. Igual, frecuencia relativa acumulada más frecuencia relativa. Enter. Y entonces volvemos, arrastramos hacia abajo y tenemos los resultados. Para obtener el porcentaje, en este caso, es una parte muy sencilla y lo hacemos con la siguiente función. Igual a la frecuencia relativa por 100 y obtenemos entonces que el porcentaje es de un 2% y arrastramos hacia abajo. Ya de esta forma podemos obtener el porcentaje de lo que es la frecuencia relativa. Una vez realizada lo que es la tabla de distribución de frecuencias,
podemos proceder a trabajar con la parte gráfica, en la cual podríamos aplicarle una gráfica a los resultados que tenemos aquí, ya sea una gráfica de la frecuencia absoluta acumulada. Por ejemplo, para insertar una gráfica, seleccionamos los datos con los que queremos trabajar, en este caso sería la frecuencia absoluta. Procedemos a insertar un gráfico de barra y ya aquí tendríamos lo que es una gráfica que nos muestra los resultados obtenidos en lo que es la frecuencia absoluta, en la cual, claro, la variable 8 y 9 en este caso son las que más se repiten. De esta forma concluiríamos lo que es el desarrollo de esta actividad, que consiste en realizar una tabla de distribución de frecuencia y graficar los datos. Espero que las informaciones explicadas en este video les sean de mucha ayuda en realizar lo que son sus prácticas educativas con la asignatura de estadística descriptiva. Muchas gracias.